La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Muy bien, amados, qué honor y qué privilegio nos da el Señor de poder saludarles. Les saludamos a la distancia. Para nosotros siempre es un honor, es un privilegio saber que a través de YouTube podemos llegar hasta su vida, hasta su casa, sabiendo que el Señor es bueno, generoso y misericordioso. Así que desde aquí, desde este lugar, les bendecimos y rogamos al Señor que Él se glorifique en medio de este tiempo, de manera que todos seamos edificados en el nombre del Señor. Amén. Romanos capítulo 6, en el versículo 11. Dice así la Escritura: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hermanos amados, como ustedes saben, hemos recorrido ya durante muchas semanas este mensaje que Dios en su misericordia ha pedido que pudiéramos compartir en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Y hemos hablado muchas cosas, entre ellas lo que la Escritura dice, que estamos entonces muertos al pecado y que vivos para Dios. Es decir, estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Digan conmigo: vivos para Dios, muertos al pecado. Otra vez, vivos para Dios, muertos al pecado. De manera que ahora también la Escritura nos enseña que somos siervos de la justicia. Ya no servimos al pecado, ya el pecado no es nuestro amo. Ustedes saben que naturalmente, lo reconozcamos o no, la tendencia del hombre es hacia el mal, hacia el pecado. Naturalmente, esa es la tendencia, porque esa es la naturaleza que fue dañada, como ustedes ya saben, desde el principio, en los días de Adán, cuando se dio a la tentación del diablo y diríamos que se rebeló contra Dios, es decir, no santificó el nombre del Señor, y entonces se dañó a sí mismo y dañó a toda la posteridad. Es decir, dañó no solo a toda la raza humana, sino que también la misma creación tuvo un impacto por causa de aquel maldito pecado. Entonces, naturalmente el hombre se inclina al mal. Esa es la razón por la cual tiene que venir una intervención de Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, nosotros hemos enseñado que ciertamente el hombre estaba perdido, pero que antes que se perdiera el hombre, también se perdió el reino de Dios en este planeta. El reino de Dios voluntariamente en el corazón de los hombres, porque los hombres prefirieron el mal, como también revela la Escritura. Y entonces ahora, gracias a Dios, y yo estoy hablando porque estoy delante de la iglesia, delante de hombres y mujeres que aman al Señor, gente que teme a Dios. Es decir, yo estoy hablando, dando por sentado de que tengo gente que ha nacido de nuevo por la gracia del Señor. Así que estamos muertos al pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Nuestros miembros, gracias a Dios, ahora son instrumentos de justicia. Nosotros, en medio de este mensaje que hoy ya estamos viendo como la parte 16, 17, vean ustedes cuántos mensajes hemos compartido. Hablamos acerca de la ley, acerca de la gracia, porque ahí habla el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de estos temas, es decir, habla de estos temas. Y entonces dice la Escritura que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y nosotros dijimos también que solamente valoran la gracia aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué yo dije?
solamente valoran la gracia aquellos que han nacido de nuevo. Es decir, la gracia es para la gente espiritual. La gracia es para la gente que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque valora, estima lo de Dios. Muchos lamentablemente han confundido la gracia porque nunca nacieron de nuevo, sino que la perspectiva es de la carne, lamentablemente. Entonces, mi querido hermano, yo voy a invitarles que se queden quietecitos, bregue con lo que tenga que bregar aquí, pero a los demás les ruego que se queden quietecitos. Ahora mismo estamos en la palabra y necesitamos entonces que usted pueda poner atención, porque si no, no tiene sentido. Entonces, estamos hablando, mis amados, de un mensaje que pienso yo que ha sido muy importante. Y nosotros vamos a ir a Romanos en el capítulo 8 y vamos a ver el verso donde quedamos el miércoles pasado. Romanos capítulo 8 en el versículo 28. Búsquelo por favor rapidito y vamos y lo leemos. En Romanos 8, 28. Dice así la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que esto no es para todos. Las cosas no ayudan a bien a todos. Al mundo las cosas no le ayudan a bien. Al carnal las cosas no le ayudan a bien. Esto es, de acuerdo a la Biblia, a los que aman a Dios, y después dice que aquellos que aman a Dios lo aman porque fueron llamados conforme a su propósito. Digan conmigo, llamados conforme a su propósito. Y esto, mis amados, nos introduce a una parte de este mensaje que yo considero tan esencial, mis amados. Conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, vean, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué yo dije? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dígalo usted. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vean que el verso 29 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, oigan bien, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos estamos metiendo en un terreno que a mí me emociona mucho. Y yo no voy a desperdiciar este momento. Yo no voy a tener en poco ninguna de las palabras que aquí están escritas. Ni tampoco me le voy a correr como para decir, vamos a evadir esa palabra. No, vamos a adentrarnos en esas palabras, en el nombre del Señor, para poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos dicho entonces una primera cosa: todas las cosas ayudan a bien, pero no a todos. Todas las cosas ayudan a bien, pero no a todos. Todas, pero no a todos. Es a un grupo de personas que todas las cosas les ayudan a bien. Ese grupo ama a Dios. Pero cuando la Biblia habla de amar,
La Biblia no está hablando del amor natural, del amor que hay en el mundo. La Biblia no está hablando de ese amor. Óigame bien, nadie puede amar a Dios naturalmente. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? No, pero no hablen fuerte, porque ¿por qué? Ahí está. Yo lo voy a decir así. Porque hemos sido vendidos al pecado. O sea, porque naturalmente nuestra naturaleza es contraria a Dios. Hay algunos que creen que el hombre naturalmente puede buscar o puede amar a Dios. Si eso fuese así, yo digo, ¿para qué se pagó un precio tan alto viniendo Cristo aquí a la tierra? O sea, si el hombre puede solo, ¿para qué Jesús? O sea, la razón por la cual vino Jesús es porque el hombre no puede naturalmente. Porque naturalmente nadie puede amar a Dios. ¿Cómo hay que amar a Dios? Es que el mundo puede decir, sí, yo creo, sí, yo amo. Pero del dicho al hecho, como decimos aquí, hay mucho trecho. Eso es un dicho. Pudiera yo explicarlo. Una cosa es decir y otra cosa es vivir. Una cosa es decir, yo soy cristiano. Y otra cosa es que hayan evidencias de que verdaderamente soy cristiano. ¿Van conmigo? Entonces, todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman a Dios. Y como hemos dicho que no todos aman a Dios como hay que amar a Dios, quiere decir entonces que no a todos, todas las cosas les ayudan a bien. Siga conmigo y perdone el juego de palabras, pero es que es así. Aquí dice también que estas personas que aman a Dios, lo aman porque Dios los llamó, porque fueron llamados por Él. De otra manera nunca lo hubieran amado. Es decir, Dios es el que ama primero. Nosotros, una vez que somos llamados por Dios, ahora tenemos la capacidad de amar a Dios. ¿Entienden? Por eso aquella mentira que me decían a mí hace unas 2 décadas o un poquito más atrás, de que tú lo que tienes que hacer es dar el primer paso y Dios da el resto, eso es mentira. Yo les voy a decir algo, si Dios no da los pasos hacia nosotros, todos nosotros estaríamos tan perdidos como el mismo diablo en el infierno. Pero gracias a Dios que Él da los pasos hacia nosotros. O sea, como nosotros no podíamos ir a Dios por causa del pecado, entonces Dios vino a nosotros. Hay algunos que dicen, es que yo tengo 5 años de haber buscado al Señor. No, hermano, el Señor no estaba perdido. El que estaba perdido era usted, era yo. Lo que queremos decir es que hace 5 años, para seguir esa línea de pensamiento, el Señor me buscó y me encontró. Entonces, los que aman a Dios, como hay que amarle, lo aman porque Él los llamó. ¿Estoy en la Biblia? ¿Están ustedes conmigo ahí? A los que conforme a su propósito son llamados. Así que saquemos de la mente lo siguiente: ningún hombre, ni uno solo, naturalmente, tiene la capacidad de amar a Dios. Por eso es que Jesús habla del nuevo nacimiento. Por eso Jesús habla de la nueva naturaleza. Por eso Jesús habla de un nuevo ser, de una nueva vida. Aleluya. Aleluya. ¿Van conmigo? Por eso Él habla de una nueva vida. Diga conmigo esto, es importante para avanzar. Diga, a los que conforme a su propósito son llamados. Una segunda vez, pero piense, a los que conforme a su propósito son llamados.
Ahora quiero que encierre lo siguiente, enmarque esto. Yo amo a Dios porque Él me llamó. Dígalo usted, diga. Yo amo a Dios porque Él me llamó. Hay que darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Muy bien. Y dice, porque a los que antes conoció. Entonces la pregunta es, dije que no voy a evadir ninguna de las palabras. Entonces voy a ir muy detenidamente conforme el Espíritu nos lleve. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo es antes? ¿Cuándo los conoció? Piensen en eso. ¿Cuándo? Porque a los que antes conoció. Aleluya. No se pierda esto, mi hermano, sea vivo. Eche para usted. Sea sabio. Porque a los que antes conoció. Pregúntele a un profesor impío, ateo de la universidad que le explique eso. A los que antes conoció. Es decir, tú no eras y ya el Señor te había conocido. Tú no eras y ya el Señor te había conocido. Siga conmigo. Tranquilo, no me voy a ir de aquí. Aquí me voy a quedar en esto. No voy a decir otra cosa hasta que no salga de aquí. A los que antes conoció. ¿Cuándo es antes? Diga, en la eternidad. A los que antes conoció. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿Ustedes acaso creen que Dios está sujeto al tiempo nuestro? Nosotros naturalmente somos mortales, naturalmente. Amén. Nacemos, crecemos, morimos. Más, yo les voy a dar una profecía. Yo profetizo que de aquí a 100 años, ni uno solo de nosotros va a estar aquí. Bueno, probablemente algún niño que tenga por ahí 2 años, 3 años, 103 años puede ser. Claro, ya con artritis y quién sabe ni cuántas cosas más. Pero la mayoría de nosotros, estoy bromeando, pero es verdad también. ¿Te imaginas? Yo tengo 40 años. Aparento más, pero eso no es problema. 40 años. Y ya tengo dolores de todo tipo. ¿Usted cree que yo anhelo vivir 100 años más? O sea, cuando cumplo años y alguien me dice, pastor, que viva 100 años más, yo me quito esa maldición. Hermano mío, vean, recuerden que estoy en el orden del Espíritu. Hablemos nosotros un momentito del pecado original. En la raza humana, ustedes saben perfectamente qué es lo que dice la Biblia que hizo el hombre en el Génesis. Él comió del fruto, algunos dicen la manzana, pero eso ya se lo ponen porque la Biblia no dice manzana. Más si fuera, está muy lejos incluso que sea una manzana. Para mí es más probable, solo digo, es más probable que haya sido un higo. Pero la religión dice manzana. El hombre comió del fruto de un árbol que Dios le dijo que no comiera. ¿Cuál era ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahí había también otro árbol. Y Dios tuvo que sacar al hombre. Es decir, que el hombre no tuviese acceso a ese lugar para que no comiera de otro árbol que la Biblia menciona como ¿cuál árbol? ¿Cuál es el que Dios dice? No vaya a ser que coma también de este otro. ¿De cuál dijo Dios? El de la vida eterna. ¿Saben que vean que Dios más misericordioso? Que el hecho de que Dios
sacar al hombre del huerto del Edén es una misericordia. O sea, ya el hombre habiendo pecado, Dios no lo puede dejar ahí. Porque si el hombre come del árbol de la vida eterna, ¿quién va con dolor de colon eternamente? Con dolor de cabeza eternamente. Con jaqueca, como decimos también. Dolores de cabeza. Con las enfermedades. O sea que morir de 70, de 80 años también es una misericordia de Dios. Porque Dios ama tanto a los suyos que Dios quiere que no sufran. Aunque Dios sabe que humanamente en este cuerpo tiene que sufrir, porque esa es consecuencia del pecado. Por eso es que el cuerpo de nosotros también tiene esperanza un día. Ahora usted dice, pastor, ¿por qué se está metiendo ahí? Es que me estoy metiendo ahí por un propósito. Porque yo le estoy hablando a usted que Dios nos conoció desde antes. Hay algunos que nada más leen eso y lo pasan rapidito. No quieren problemas con estas cosas. Pero yo, todo lo contrario, tendría un problema si no me detengo aquí. Porque Dios me dio la instrucción de Romanos 6, 7 y 8. Y yo mismo me di cuenta que iba a llegar a unos pasajes bien complicados, pasajes terribles, que ningún pastor quisiera llegar a ellos. Pero hay que llegar. Y vamos a llegar bien en el nombre del Señor. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? En la eternidad. Oigan bien, no éramos, pero ya éramos. No éramos, pero ya éramos. ¿Qué yo dije? No éramos, pero ya éramos. ¿Qué dije yo? Eso se llama ser concebidos por Dios. Ser concebidos por Dios. Concebir, ¿qué es? Ser pensado. Como cuando el papá, la mamá, es decir, el matrimonio, ellos piensan, vamos a tener un hijo. Ahí lo están pensando. Ellos lo están pensando. Ya ese hijo en la mente de ellos ya existe. Lo están pensando. Déjeme avanzar un poquito y ya vamos a entrarle de una manera bien especial a esto. Porque a los que antes conoció, ya dijimos que en la eternidad, también los predestinó. Si los conoció en la eternidad, entonces, ¿en dónde los predestinó? ¿Dónde los conoció? No, ustedes no están convencidos, pero en lo más mínimo. Y es que somos tan torpes, perdónenme, me incluyo, estoy hablando del hombre, que diciéndolo la Biblia y nosotros no, parece que no lo vemos. ¿Están aquí? Sí. Luchen para estar aquí. Parece que no lo vemos. O alguien explíqueme qué significa que antes los conoció. ¿Antes cuándo? ¿Cuándo los predestinó? Los conoció en la eternidad. Imagínate esto, que la Escritura habla de Jesús como hombre, como cordero, que iba a ser inmolado. ¿Saben desde cuándo fue escogido para ese propósito? La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera Dios había creado al hombre. Ni siquiera Dios había creado al hombre. Y ya Jesús estaba preparado para venir y buscar al hombre que se iba a perder.
¿Van conmigo? Los conoció en la eternidad. Los predestinó en la eternidad, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Permítame detenerme aquí. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre peca, ¿qué pierde? La imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre ya no era como Dios en cuanto a la parte moral, la parte espiritual. Ya el hombre dejó de ver como ve Dios, porque antes de eso había armonía, había concordia entre Dios y el hombre, había comprensión, era muy hermoso aquella relación, porque el hombre veía como Dios, oía como Dios, entendía como Dios. Dios le había dado su corazón, lo creó a su imagen y semejanza. Cuando el hombre peca, adquiere otra naturaleza que el apóstol Santiago dice, una naturaleza animal, terrenal y diabólica. Es decir, el hombre pierde la imagen de Dios y obtiene otra imagen. Ya no se parece a Dios, ahora es más parecido al diablo. Perdónenme, es así. Es así. Por eso es que tú ves tanta maldad, tanta perversidad. ¿De dónde proviene eso? Solo del diablo. Entonces, ese hombre que está ahí, que antes se parecía a Dios, pero ahora no se parece a Dios, sino más bien se parece al diablo en cuanto a la parte moral. Mire, usted ve a hombres tan sanguinarios, tan perversos, llenos de odio. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios es el amor. Amén. Entonces la Biblia dice aquí que antes los conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vean que Dios sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Por eso Dios preparó al Cordero. Y si no, hay que leer la Biblia en Pedro. Basta con ver esas pequeñas cartitas de Pedro para darnos cuenta que eso es una verdad. Dios preparó al sustituto inmaculado desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que Él iba a crear a un hombre con libre albedrío, con voluntad, y Dios sabía que ese hombre lo iba a traicionar. Pero Dios, que es amor, que es misericordia, ya había provisto al sustituto inmaculado, aquel que iba a venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso es que toda persona que nace de nuevo, ahora Cristo ha nacido en él. Por eso dice el apóstol Pablo, Cristo, la esperanza de gloria. Por eso el que ha nacido de nuevo nace conforme, oigan bien, nace conforme a la imagen de su Hijo, porque aquí dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso es que somos cristianos, mis queridos hermanos, porque nosotros tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo, y nosotros somos el cuerpo, es decir, somos una extensión de Cristo, aleluya. Somos de la misma estirpe, del mismo linaje, tenemos su imagen, tenemos el celo. Por eso es que el celo de Dios nos consume también, mi querido. Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30 que nos va a detener tremendamente. Dice aquí, a los que predestinó. Hermano amado, valore lo que voy a decir ahora. No se me distraiga. Yo pido a Dios, permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, a mis hermanos aquí presentes, a los que están ahora en línea y los que verán en la posteridad,
Por favor, Padre, ábrenos los ojos, los oídos y danos corazón para entender. Padre, en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Cristo, reprendemos todo espíritu del ateísmo, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de apatía, de indiferencia, de estupor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice, y a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Ahora ya nos van poniendo las cosas en orden. Primero que dice, los conoció. No éramos, seríamos muchísimo tiempo después, y ya éramos conocidos por Él. Ya estábamos en la mente de Él. Y no entres en lío así, no, es que tú eres limitado. Tú eres finito. No midas a Dios desde esas limitaciones. Porque Dios está en el principio y Dios está en el final. Aleluya. Alfa y Omega. Autor y consumador. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada toma a Dios por sorpresa. Los conoció. Los predestinó. A estos también llamó. Lleven ese orden. Conoció, predestinó, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a detenernos ahí. Esa es la cadena dorada. Ahí está el orden de cómo Dios hizo las cosas. ¿Qué yo dije? Ahí está el orden de cómo Dios hizo las cosas. Primero los conoció. Después los predestinó. Después los llamó. Después los justificó. Y después los glorificó. Es una obra de principio a fin de Dios. Es una obra de principio a fin de Dios. Dios no renuncia a su obra. Dios está trabajando. Primero los conoció en la eternidad. Los predestinó. Por eso es que nosotros no creemos que Dios esté escribiendo nombres ahora mismo en el libro de la vida. Dios no improvisa. O sea, como que una persona hoy venga a los pies de Cristo y bueno, gloria a Dios por eso, pero eso no significa que ahora Dios, ahora como tú viniste y repetiste la oración de fe que llaman algunos, entonces Dios está escribiendo en el cielo tu nombre. No, todo lo contrario. Tú viniste, has caído rendido a los pies de Cristo porque tu nombre, desde antes de la fundación del mundo, estaba escrito en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos que no se alegren porque echen fuera demonios. No, eso no es nada, dice Jesús. Alégrese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y lo hermoso de esto es que cuando Dios escribió los nombres en el libro de la vida, que los escribió en la eternidad, es decir, en el tiempo de Dios, en la eternidad, Él los escribió. ¿Y tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios, el hombre se equivoca? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre se equivoca, pero Dios no. Dios no está borrando nombres ni va a borrar nombres. Los nombres están escritos. Primero los conoció. Y yo les aseguro que en ese conoció, escribió los nombres. Los predestinó. Pastor Rogelio, ¿tú crees en la predestinación?
Si yo niego esa verdad, yo niego la Biblia. Perdónenme, amados míos. Si yo niego la verdad de la predestinación, yo niego la Biblia. ¿Crees en la predestinación? Que Dios predestinó a unos, a los que Él conoció. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. ¿Y por qué lo creo? Porque lo dice la Biblia. Y lo dice tan claro. Yo no sé si tú ves las palabras totalmente expuestas. Hay algunos que hablan de la predestinación y ellos creen que Dios predestinó a las personas porque Él sabía que esas personas entonces iban a creer. Que como en Él hay presciencia, no hablo de presencia, presciencia, es decir, conocimiento previo. Entonces Dios predestinó porque Él sabía que aquellas personas iban a creer. Yo no creo eso. Yo creo que las personas creen porque la causa es la predestinación de Dios. Pero algunos creen adverso. O sea, que ellos como iban a creer, entonces Dios los predestinó. ¿Por qué tenemos que darle el mérito al hombre? Eso sería darle el mérito al hombre. Como él iba a creer, entonces Dios los predestinó. No. Porque Dios los predestinó, ellos creyeron. Porque la gloria tiene que ser para Dios. Toda doctrina que centre al hombre es una doctrina perversa. Todas las doctrinas tienen que centrar a Dios. Tienen que decir, mírenlo a Él. Él es el centro. Él es el todo. Él es el motivo. Yo lo amo porque Él me amó. Yo lo busco porque Él me buscó. Yo estoy aquí porque Él me trajo aquí. Aleluya. El motivo es Él. Si la santa estructura la hizo Él, ¿acaso que fui yo? ¿O fui yo su consejero allá en la eternidad? ¿Estaba yo con Él para decirle las cosas? No, y eso es lo que dice Pablo. Aunque yo no entro ahí porque ahora mismo Dios no me ha pedido Romanos 9, pero si Dios pide que sigamos con Romanos 9, vamos a seguir y vamos a encontrar cosas todavía más complicadas. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces ahora yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Como Dios los conoció y Él los predestinó, Él viene y los llama. Y ese llamamiento es eficaz. Hay un llamamiento general. Escuchen esto. Hay un llamamiento general. O sea, la salvación está para todos. Vengan todos. Entren todos. Eso es un llamamiento general. Pero ese llamamiento se hace eficaz solo en aquellos que fueron predestinados por Dios. Se hace eficaz. Es como por ejemplo esto. Amado mío. Escuchen. Les voy a hacer una pregunta. A mí me gusta interactuar un poquito con ustedes, aunque ustedes a veces se ponen como muy cohibidos. Es decir, no participan mucho conmigo. Jesús murió en la cruz. ¿Por unos o por todos? Jesús murió en la cruz. ¿Por unos o por todos? Vean lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan ustedes aquel texto bíblico cuando narra de un hombre que iba por un terreno y que encontró un tesoro? ¿Recuerdan? Encontró un tesoro. ¿Qué hizo él? Vendió todo lo que tenía y vino y compró todo el terreno. ¿Compró todo el terreno por causa del terreno? Por causa del tesoro. De la misma manera Jesús vino a morir por todo el mundo, pero por causa del tesoro. ¿Me está entendiendo?
se hace eficaz solo en el que cree. ¿Y quién es el que cree? Es que si, aunque Jesús haya muerto por todo el mundo, se hace eficaz solo en el que cree. Se necesita creer. Si no creo, no hay nada. Aleluya. Siguen conmigo. Sí, entonces, hermano, por eso es que hay que entender que la salvación no se hereda. No es que mi papá es cristiano y entonces yo puedo vivir la vida que me dé la gana y no. Los padres nos aferramos en el nuevo pacto a la promesa de Dios. De manera que un día, aleluya, nuestros hijos van a venir y van a tener un encuentro extraordinario con el Señor Jesús. Y nosotros eso sí lo creemos. Es decir, yo creo que mis hijos no se van a perder. ¿Por qué? Porque estoy bajo un pacto y es el nuevo pacto. Hay una promesa de Dios que me implica a mí y a mis hijos. Aleluya. Eso es diferente. Pero eso no significa que mi hijo o mi hija Dariana no van a tener que tener un encuentro cara a cara con el Señor. Claro que sí. Llegará el día. Así como llegó mi día. Y cuando llega el día del Señor, ya nadie se escapa. Por eso es que yo soy enemigo de los métodos humanos. Esos métodos humanos para alcanzar a la gente. Ese mercadeo extraño que hay en la iglesia. Esas estrategias humanistas. Yo creo en lo que dice la Biblia. Lo que hizo la iglesia del primer siglo. ¿Qué hacían ellos? Lo que tenían que hacer. Ellos predicaban, ellos oraban, ellos vivían en comunión, en coinonía. Ellos sembraban. Ellos regaban la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Ese es el orden de Dios, ese es el orden del Espíritu. En eso yo creo, porque repito, toda la gloria tiene que ser para Dios. Y todas las doctrinas tienen que centrar a Dios, tienen que decir, Él es el motivo, Él es la causa. Por eso yo digo que Dios es la causa de nuestra salvación. Porque fue Él el que nos conoció, fue Él el que nos predestinó, fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos justificó, fue Él el que nos glorificó. Vean que es tan así que de acuerdo a la Biblia ya estamos glorificados. O sea, que ya para Dios es un hecho. ¿Saben por qué eso es un hecho? Por causa del sustituto inmaculado. Por causa de Cristo, porque Dios revisó esa ofrenda. Dios revisó los 33 años de vida de Cristo y fueron intachables. Dios revisó esa muerte. Aún estando en la cruz, no pecó en nada. Dios revisó esa ofrenda y Dios dijo, esta ofrenda, esto es suficiente. Con esto se paga totalmente. Ya queda totalmente saldado. Así que glorificó. No lo están entendiendo, porque hay algunos de ustedes que les importa poco lo que yo estoy hablando. Hay otros que están valorando lo que yo estoy hablando. Mi querido hermano, esto es tremendo, escúchame con mucha atención. Porque esto te va a llevar a amar más a Jesús, a valorar más a Dios, a decirle, Señor, gracias. Ahora yo entiendo que subsisto, que respiro. Ahora entiendo que el motivo, el eje central por el cual yo estoy aquí, eres tú, Señor. Y tienes que llenarte de gratitud, tienes que llenarte de agradecimiento. Mi hermano, la religión te puede cambiar el vestido, la religión te puede quitar los zapatos, la religión te puede cambiar los aretes, pero la religión nunca va a poder cambiar el corazón de nadie. Solo Dios puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, es decir, sensible, que sienta a Dios, que perciba a Dios. Así que diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Y diga conmigo, Dios es un Dios de orden. En Dios hay orden. Él los conoció, Él los predestinó, aleluya. Él los llamó, Él los justificó y Él los glorificó. ¿Y cuándo pasó eso, mi querido hermano? La causa de eso se encuentra en Cristo el Señor. En Cristo el Señor. Es que Jesús lo vino a hacer todo. Jesús lo vino a hacer todo. Por eso es que el llamamiento de Dios para nosotros es:
¿Qué es lo que somos nosotros? Una embajada del reino de Dios. ¿Qué es lo que hay en estas sillas? Embajadores del reino de Dios. Es decir, gente que tiene una encomienda de Dios. ¿De qué? De llevar el mensaje del reino de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? La buena nueva del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Jesucristo, mi querido hermano. Tú y yo fuimos llamados a ir adelante y decir: Cristo Jesús sigue salvando. Cristo Jesús sigue libertando. Cristo Jesús sigue restaurando, aleluya. Embajadores del reino, que tenemos un mensaje. Nadie más tiene el mensaje lo tiene la iglesia. El mensaje no lo vas a encontrar en la política. Yo soy apolítico porque Dios es apolítico. Yo soy apolítico porque Cristo es apolítico. Yo soy apolítico porque Pablo es apolítico. Y que me perdonen los hermanos que andan metidos en los enredos de la política. Que me perdonen, por favor, pero su servidor es apolítico. No tengo fines de ningún tipo con la política. No me interesa, me interesa el reino de Dios. Jesús no dijo que viniera la política. Jesús dijo que venga el reino de Dios aquí a la tierra. El reino de Dios, esa es la oración: santificado sea tu nombre. Venga el reino de Dios y hágase su voluntad. Por eso es que el mensaje del evangelio es otro mensaje, no lo tiene el mundo. La esperanza del mundo somos nosotros, porque nosotros tenemos el mensaje. Y si tú y yo nos quedamos callados, el mundo se queda sin esperanza. Ay, qué verdad más dura lo que dije, pero es así. Si nosotros nos callamos, el mundo se queda sin esperanza. Oh, iglesia amada, te ha callado el diablo. El diablo hizo de hombres y mujeres llenos de conocimiento, pero callados, en silencio. Hay un negocio redondo que está haciendo el diablo. Pero en el nombre de Jesús yo digo: aquí hay una embajada del reino de Dios que se levanta para llevar el mensaje de la vida en el Espíritu, para llevar el mensaje de la vida del reino de Dios, para llevar el mensaje de Jesucristo. Yo lo proclamo y lo digo en el nombre de Jesús en esta hora. Una embajada del reino de Dios. Quien está a tu lado es un embajador. No sé si tú puedes cerrar tus ojos, pero mi hermano, quien está a tu lado es un embajador del reino, es un portador del mensaje del evangelio. Ciertamente es un vaso de barro, pero Dios depositó la excelencia del poder en estos vasos. Somos vasos quebradizos, somos vasos que nos quebramos, pero el asunto no es el vaso, el asunto es el mensaje, el asunto es el poder del Espíritu Santo que está en vasos quebradizos, en hombres humanos. En hombres frágiles, sencillos, Dios depositó el mensaje más poderoso que hace que el mundo abra los ojos. Hay familiares tuyos, hay amigos, hay gente que se están quedando sin esperanza porque tú estás callado pensando que no ha llegado el tiempo. Y oigo a Dios decir: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Es tiempo de la siega, es tiempo de la siega. Ve y recoge el fruto, dice el Señor. El tiempo es ya, el tiempo es ya. No digas: estoy dando tiempo. No, el tiempo es ya. No seas torpe, escucha a Dios. El tiempo es ahora el día. Es ahora el día que se levanten los embajadores del reino de Dios. Aquellos a quienes Dios conoció y también los predestinó. Mi hermano, tú estás aquí porque Dios te predestinó. Y cuando digo que estás aquí, yo digo que estás aquí en el Señor, que estás en Cristo, en el Señor, porque el Señor te predestinó. Él trazó tu destino. En su libro fueron escritos tus pasos.
El Señor sabe de tus caídas y tus golpes. El Señor sabe de las veces que tú ibas a caer. Pero el Señor también preparó lo necesario para levantarte y para sanar tus heridas. Dios preparó el bálsamo. Dios preparó, aleluya, todo lo necesario. ¿Para qué? Para levantarte. Y esa es la razón por la cual todavía tú estás aquí. Porque Dios te levantó. Y el mismo Dios que te levantó te sigue sustentando. Aunque tú sigues cayendo, Dios no te va a dejar. Porque Dios te conoció. Porque Dios te predestinó, porque Dios te llamó, porque Dios te justificó, porque Dios te glorificó. Dios no te va a dejar. Yo te voy a decir algo por el Espíritu, mi hermano. Tú que estás ahí, te voy a decir algo. Aunque tú dejes a Dios, por causa de Cristo, el pacto, Dios no te va a dejar a ti. Una cosa es el pacto antiguo. Una cosa es el pacto de la ley y otra cosa es este pacto. Te lo digo, aunque me meta en problemas, me importa nada. Pero yo te voy a decir esto: aunque tú lo dejes, Él no te va a dejar. Él te va a buscar. Él va a encontrarse contigo otra vez. Y por doquiera tú vas a ver a Dios que te dice: es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Tú no naciste para eso. Tú no naciste para estar caído. Tú no naciste para hacer cola. Tú naciste para hacer cabeza. Y Dios te va a decir y te va a buscar una y otra vez. Y tú dices: pastor, ¿cómo te atreves a decir eso? Y yo te digo, yo conozco la historia de Jonás. Y no es una alegoría. Es una historia verídica. Eso pasó. Ese hombre quiso huir de la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que por mucho que luchó, Dios lo venció, su presencia lo alcanzó y su propósito se cumplió. Y eso es verdad en Jonás, pero yo te digo en el nombre de Jesús, eso es verdad en ti también, mi querido hermano. Eso es verdad en ti también. Oh, Dios te alcanzará y Dios hará que su propósito se cumpla en tu vida. Por eso te digo por el Espíritu, no huigas más. Ya es la hora de que te levantes y que entiendas que Dios te llamó. Es la hora que te levantes y entiendas que tu familia es una de esas familias que Dios escogió. Es una de esas familias que Dios marcó. Es una de esas familias que Dios dijo: mío eres tú, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo, aleluya. Tú eres, tu casa es una de esas casas, aleluya. Tú te atreves a ponerte de pie si estás con tu familia, donde quiera estés. Los que están aquí, los que están a la distancia, los que ven en la posteridad, yo estoy seguro, mi querido hermano, que Dios te envía este mensaje. Tú eres un embajador de mi reino. Tú tienes mi mensaje. Yo te confié mi mensaje. A nadie más sino a mi iglesia yo le confié mi mensaje. Oh, la iglesia es embajadora de mi reino, dice Dios. Son portadores de estas noticias santas, dice el Señor. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.